Sí. Entonces, como empezamos desde la semana pasada y había un poco de complejidad, vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Más rápido, claro. ¿Vale? Ya hemos visto que DDD es una metodología, ¿vale? Más que nada de abstracción de las reglas de negocio, que son para dejar de lado, no pensar en la implementación y no dejarse orientar por las plataformas en las que lo vamos a implementar a la hora de abstraer el modelo y las reglas de negocio, ¿vale? Entonces vimos que lo principal era el modelo es una representación de cada entidad de nuestro negocio y la relación que hay entre ellos. Vimos también que se puede representar de muchas formas, pero que lo más importante al centro de todo estaba algo llamado el Ubiquitous Language, que es un lenguaje común donde se involucran para el diseño del lenguaje, la determinación del lenguaje, se involucran tanto los expertos de negocio como los expertos de desarrollo, ¿vale? Que somos nosotros y los POs o la gente de marketing, ¿sí? Entonces es un lenguaje que se va construyendo y la clave de todo es construimos un lenguaje común y ese lenguaje común em, es el que se va a plasmar en código. Y claro, cada concepto se nombra con una palabra, no con dos, y esa palabra es la que se va a plasmar en todos los aspectos del negocio, ¿vale? De la programación. Vimos también que en el caso de que un dominio fuera demasiado grande, ¿vale? Se puede dividir en varios subdominios o llamados bounded contexts, ¿vale? Contextos acotados. Y en el caso de InfoJob vimos que ya hablábamos de tres, como sería la búsqueda de empleo, la búsqueda de candidatos, y salió, por ejemplo, los jueves la criba de candidatos, que era otra cosa. Vale, vimos ejemplos de, pues, en un e-commerce, por ejemplo, serían conceptos distintos los productos según el subdominio en el que estuvieran, no sería igual, no serían las mismas propiedades y las mismas características lo que define una entidad, producto en el contexto del catálogo con la descripción, las fotos y tal, que en el contexto alimentario donde probablemente tendríamos medidas, un código de producto y poco más, ¿vale? Porque en ese contexto lo que importa, pues, es el volumen y la ubicación en el almacén de los productos. Y vimos que si intentamos montar un poco y empezar a montar el Ubiquitous Language de dos subdominios la semana pasada, también vimos que a la hora de implementarlo, DDD nos da también unos building blocks que son pues unos patrones, vamos a decir, o formas concretas de encapsular la abstracción del modelo a código. Entonces, lo que vimos como principal, primero a nivel de datos, teníamos las entidades. Lo que definía las entidades es que tienen un ciclo de vida y una identidad, ¿vale? Significa que algo que durante el tiempo va a evolucionar, va a cambiar de estado, sería algo que tenía un ciclo de vida. Algo que tuviéramos que identificar porque lo tenemos que obtener justamente para realizar cambios sobre él, sería también una entidad, ¿vale? Entonces vimos que un pedido sería una entidad y quizá criterios de búsqueda no como tal, ¿vale? Porque a no ser que la búsqueda, por ejemplo, la convirtiéramos en una alerta, un generador de alerta, eso sí que sería una entidad que tenía un ciclo de vida donde lo vamos modificando, ¿vale? Y lo vamos optimizando también para ejecutar las alertas de email que tengamos que enviar. Si fueran criterios de búsqueda que serían como parte, por ejemplo, de una petición de un listado, no sería como tal una entidad. Entonces, sería en este caso, por ejemplo, un value object. Value object es cualquier valor que tenemos en propiedades de entidades, ¿vale? Y por ahí tenemos cosas muy sencillas como string o number, cosas un poco más complejas compuestas como serían un precio que tiene un importe y una currency, ¿vale? Y podemos extrapolarlo a cosas aún más complejas como criterios de búsqueda. Luego vimos que aparte de esas dos bloques, building blocks que son básicos, tenemos uno un poquito más avanzado que es el aggregate. El aggregate es eh, cuando quiero plasmar en código invariants de negocio, es decir, por ejemplo, hacer que en un pedido, si cambia una línea de pedido, se destruye una línea de pedido, tienen que cambiar el importe. Para impedir que las líneas de pedido se puedan borrar desde otro sitio, lo que hacemos es limitar su acceso a una entidad que europea ambas entidades, que sería un aggregate. Entonces teníamos un aggregate con su root, que sería el pedido, y solo se podrían trabajar sobre las líneas de pedido
quitar, borrar de la capa de datos a través del pedido, por lo cual tenemos el control de los invariants dentro de la entidad pedido. También vimos que hacemos esto porque de costumbre o en algunos proyectos lo que se hace es justamente trabajar el tema de invariant, delegarlo a sistemas de base de datos que van a hacer cascada, por ejemplo, a la hora de borrar, pero no deja de ser algo que implementamos en la base de datos y es una regla de negocio en sí, el que si se borra un usuario se borre sus cuentas, pero es una regla de negocio que dejamos simplemente en la ejecución de la implementación, cuando debemos tenerlo en nuestro código. Por lo cual, los aggregate permiten programar esos invariants independientemente de la plataforma. Entonces, vimos que tenemos dominios que se pueden dividir en varios contextos acotados y luego la entidad más grande sería el aggregate, pero lo que más se suele utilizar es un entity y un value object. Las factorías, vimos que primero vimos con qué trabajamos, ¿no? Con value objects, aggregates y entidades. Eso es la capa de datos. Luego vimos un par de conceptos más que es cómo se trabaja sobre ellos, ¿vale? Lo típico es crear, actualizar, borrar, ¿vale? Vimos que para crear hay un concepto particular que eran las factorías. Son los encargados a partir de un set de datos, ¿vale? Que serían en plano, saber cómo instanciar o crear una nueva instancia de esa entidad, ¿vale? También pueden haber reglas de negocio ahí. Y luego vimos los repositorios, que son los que se encargan de obtener entidades de la base de datos. Es el único punto de acceso a entidades, a instancias del modelo que hay en la aplicación, ¿vale? Entonces solamente se puede acceder a entidades, obtener a través de repositorios, ¿vale? Los repositorios pues tienen una interfaz que dicen qué parámetros necesitan, que son datos planos, y a partir de ahí pues lo cogemos de un sitio u otro y lo implementamos. Entonces, en general hay un repositorio por entidad o aggregate, ¿vale? Un repositorio por instancia de modelo que podemos manejar. Servicios. Servicios son todos los procesos de cálculo o de lógica que tenemos en el dominio. Es decir, los servicios obtienen, pues, pueden obtener alguna entidad, una instancia y unos parámetros, y es el que se encarga o bien de realizar una operación de procesamiento, ¿vale? También podría un servicio procesar unos datos planos para convertirlos en entidad, por ejemplo, lo que aquí a veces llamamos un mapper, o también puede recibir directamente datos para ejecutar un caso de uso, ¿vale? Por ejemplo, aquí es lo que más usamos. Tenemos distinguido el concepto de servicio y caso de uso, pero en términos de puro no dejan de ser servicios, ¿vale? Es decir, el servicio son las reglas de negocio también o todo lo que es residual de las reglas de negocio. Reglas de negocio es un use case, es decir, loguear usuario, te pasa un ID de usuario, un password y tú con esto lo manejas como quieras y me devuelves una respuesta, ¿no? De está logueado o no está logueado. Luego veremos un poco cómo funcionan en concreto los servicios. Y también puede ser cosas residuales como antes de realizar un use case, de ejecutarlo, necesito procesar unos datos y convertirlos a entidades, por ejemplo. Vimos que en DDD hay una cosa muy importante y es que los puntos de entrada y de salida tienen que ser datos planos, ¿vale? No tienen que ser entidades, instancias de clases que tengan métodos, sino que tienen que ser cosas simplemente para identificar, para realizar otras operaciones. Esto permite, por ejemplo, que se pueda em, un dominio, ¿vale? Que tiene una serie de use case, muy fácilmente se pueda plasmar en un lenguaje de código para utilizarlo en forma de objetos que tienen métodos o ponerlo directamente en entry points, porque como lo que recibe son datos en planos y lo que devuelve son datos en planos, podemos trabajarlo así también. Es muy fácil cambiar la implementación porque los puntos de entrada y de salida son datos universales, son datos planos. También vimos que para cumplir con la inversión de control, los servicios suelen definir un request y un response. Definen una interfaz de request y una interfaz de response. Solo aceptan como punto de entrada una instancia de un request, de un service request, y como punto de salida siempre devolverán
una instancia de un service response, ¿vale? Aquí vimos un ejemplo que si quieres ejecutar el use case del crear un usuario, ¿vale? Bueno, en este caso si es sign up o sign in, vamos a decir que es sign up, pues yo tendré que instanciar y rellenar con los datos primero el request, eso es lo que pasaré al servicio y me devolverá, lo sé, el user response. Y esto es la forma en la que desde el dominio estamos diciendo cómo se tienen que hacer las cosas y estamos teniendo el control sobre cómo se interroga el dominio. Fijaros que los sign-up, los service response tienen datos también planos. Podríamos imaginar que en la respuesta de un usuario creado nos daría una instancia de un usuario, pero no nos lo va a dar. La respuesta sigue siendo plana. Entonces aquí recibiríamos datos de identificación del usuario y si quisiéramos obtener su nombre para mostrarlo en otro sitio, tendríamos que ejecutar otro servicio pasando en un de usuario y que nos diera quizá una representación en datos planos de los datos de ese usuario. Luego vimos también el tema de eventos. Los eventos también son objetos que tienen propiedades muy determinadas, también en plano, que se pueden generar desde servicios. Un servicio, cuando ocurre un evento, pues instancia el determinado evento y hay un bus central al que se puede acceder para suscribirse a un evento concreto u otro, ¿vale? Entonces, habíamos visto que los eventos suelen tener nombres en pasado, por ejemplo, user was registered, ¿vale? Y desde los propios servicios, nadie más lanza un servicio que propios servicios, un evento que propios servicios del dominio. Aquí es donde podríamos lanzar el evento o no. También vimos que como los datos eran en plano, era muy fácil hacer comunicar entre dominios, entre plataformas, porque fácilmente se puede plasmar en una plataforma en concreto, por ejemplo, una base de datos, esos eventos y que cualquier otro proyecto desde fuera o dominio desde fuera pueda interrogar y decir cuáles son los nuevos eventos desde tal timestamp y entonces según esos eventos eh, pues plasmar los cambios que necesite o las acciones que necesite en su plataforma, ¿vale? O en su proyecto. Vimos un poco de la arquitectura y lo que vimos es que tenemos los building blocks, que es cómo materializar conceptos del modelo y las acciones entre los modelos en código, pero vimos también que la arquitectura, hay una forma de arquitectura donde se distinguen por capa esa materialización, ¿no? Hay tres que son de dominio y una que es de implementación, ¿vale? Entonces lo que vimos es el planteamiento original de Rick Evans, que es que tenemos un presentation layer, application layer, domain layer y infrastructure layer, que son básicamente el dominio son todas las reglas de negocio, el application layer podrían ser reglas, pero más de aplicación, que no son de negocio, es decir, son cosas em, em, que dependen de funcionamientos de aplicación, y el presentation layer es quien te va a traducir desde inputs de la vista a pues peticiones a servicios de dominio. Y vimos que el domain layer declara unas interfaces para repositorios y son las que tenemos que extender para crear las implementaciones. Si tenemos un repositorio que es user repository, pues extenderemos de esa interfaz, ¿vale? Que es así como nos mantiene el dominio, el control sobre nuestra aplicación, y extenderemos de ahí para implementando esos métodos, la forma de obtenerlo de base de datos, obtenerlo de API, obtenerlo de otro de in-memory, cualquier cosa. Vimos también que dando un poquito más de énfasis a la inversión de control, salieron nuevas formas de interpretar la arquitectura que se adaptaban muy bien a DDD, como era el Onion Architecture, ¿vale? Está planteado de forma distinta y lo que dice es que las diferentes capas solo tienen acceso a la capa interior contigua. ¿Qué quiere decir? Que al dominio, a las entidades del dominio, solo se puede acceder mediante repositorios, ¿vale? A los repositorios solo pueden acceder los servicios y los servicios es lo único a lo que tenemos acceso desde fuera del dominio, es decir, desde cualquier aplicación donde queramos utilizar esos servicios. Por lo cual,
en estas dos capas pueden comunicar mediante instancias del dominio, del modelo, pero de aquí solo entran datos primitivos y salen datos primitivos. ¿Sí? Vimos también, yendo un poco más allá, la arquitectura hexagonal que lo expresa de otra forma, sino que menciona que las interfaces que son de repositorios y tal son puertos de acceso, puertos de implementación, donde cada puerto representaría una serie de interfaces, ¿vale? Sobre un aspecto en concreto de la aplicación y lo que nosotros crearíamos para hacer uso de esos puertos serían adapters, ¿vale? Tenemos una interfaz de repositorio y creamos un adapter que es el database repository. Y así es el único punto de acceso desde fuera que tenemos a cosas interiores del dominio, simplemente para implementar. Luego lo único cuando instanciamos nuestro dominio es cuando le decimos el repositorio de user es este. Sí, sí, pero hago un resumen, porque la semana pasada no vi que tal y lo vuelvo a repetir. Ah, ¿no? Tengo apuntado el 3.13. Ah, sí, claro. Ah, vale, pues. No vivo en arquitectura, sí, 3.13. Ah, claro, espera. Ah, me he ido mucho más allá. Bueno, pero estaba explicado rápido, pero ya no sé qué. Vale, no, no. Lo de la arquitectura me lo he pasado. Lo de la arquitectura me lo he pasado un poco por el. Vale. Ok. Es un buen resumen, ¿no? Debería hacer todos resúmenes. Bueno, resumo, ¿vale? Y me decís si tampoco, bueno, si no está claro. Hemos visto entities y value objects solo, ¿vale? Entonces, esto es cómo materializamos el modelo y cómo se realizan acciones típicas de obtención de instancias de modelos son las factorías y las entities, perdón, las factorías y los repositorios, ¿vale? Factorías le pasaremos una serie de datos y es capaz, mediante estos datos, de coger y saber cómo se tiene que crear en base de datos o donde sea estas entidades, ¿vale? Veréis en algunos sitios donde no hay factorías y eso está implementado en repositories, ¿vale? El repository en principio es lo que permite obtener y a veces procesar un poquito, o sea, por ejemplo, filtrar, obtener conjuntos filtrados de una entidad, ¿sí? Y entonces, lo que os digo, las factorías crear, los repositorios es obtener, manejar, pero a veces podéis ver en proyectos que los propios repositorios cuando tienen un método add user, por ejemplo, y se encargan de hacer de factoría, ¿vale? Pero se puede abstraer o se debería abstraer en factorías. Bueno, sí, os lo he explicado bien. Os lo he explicado. Es decir, los repositorios, bueno, sobre todo, hemos visto que tenemos value objects y entidades, ¿vale? Las entidades pueden tener como property value objects, tenemos los agregues que pueden tener dentro una entidad root y quizá otras entidades o array de entidades. Em, cada una de las entidades tiene un repositorio y un factory, que es la única manera, respectivamente, de crear una entidad nueva, ¿vale? O de acceder a obtener una entidad nueva desde la capa de resistencia de datos que sea, ¿vale? Y bueno, también he explicado bien los servicios. No, el resumen estaba bastante detallado, ¿eh? O sea que... No, pero igual, claro, es que como lo hago con dos grupos, me repaso otra vez, ¿vale? Por si... ¿Se ha entendido? Así que... Servicio, lógica de negocios, hago el resumen del resumen, ¿vale? Dejo de negocios y lo que os explicaba es esto. Los puntos de entrada y salida, los servicios son los que dan hacia afuera, lo que se puede usar desde fuera del dominio y usamos request y response determinados por el dominio para hacer una petición, determinar los parámetros de una petición y obtener la respuesta, ¿vale? Son datos puros para poder abstraerlo, para poder implementarlo donde sea y permitir que la propia entrada y salida de los servicios siempre es en forma bruta, en forma primitiva, por lo cual se puede implementar en una API, en forma de una SDK o lo que querramos.
También tenemos un servicio, puede ser un servicio que solo tiene un método execute, ¿vale? Es una única operación, ¿vale? Recordar el command pattern, o puede ser también pues, un servicio que realiza varias operaciones, ¿vale? Eso sería varios use case sobre user. Y los eventos de dominio lo mismo. Datos brutos se lanzan desde los servicios, nadie más que los servicios lanzan eventos de dominio y tienen un formato bruto para poder comunicarlo entre cualquier subdominio o hacerlo disponible en cualquier plataforma de una forma bruta, ¿no? Donde simplemente pues, damos datos como si user was logged, pues solamente daremos el ID del usuario y cuándo ocurrió, ¿vale? Entonces permite fácilmente comunicar entre dominios o entre proyectos donde, eso quizá debería explicarlo mejor. Imaginaros que cojo desde InfoJobs, ¿vale? Vamos a crear, tenemos las ofertas de empleo que se crean, pero claro, cuando se crea una oferta de empleo, igual en el subdominio de reporting, es otro proyecto, otra base de datos, otra plataforma, no vamos a comunicarlo directamente ni vamos a esperarnos a que nos responda a quien tenemos que comunicar, ¿vale? Para decir, bueno, como ya está avisado, ya puedo dar por creada la oferta. Entonces, creamos esto en una capa intermedia donde vamos simplemente almacenando los eventos, hacemos que cuando se lance el evento de un dominio se almacene, por ejemplo, en una base de datos que tiene un entry point y yo desde, por ejemplo, mi subdominio de reporting, lo que voy a hacer es cada X tiempo voy a interrogar el bus de eventos, ¿vale? En forma de petición a una API y tendré todos los eventos ocurridos, ¿vale? Quizá por tipo, puedo decir los logouts de user o por ejemplo, las bajas de cuenta, ¿vale? Puedo consultarlo y entonces para cada uno de esos eventos que recibo, que constato, puedo realizar las acciones en mi dominio, ¿vale? Y permite tener almacenado y una comunicación no síncrona, asíncrona entre diferentes dominios, diferentes proyectos, apps, etc. Vale, arquitectura. Eso sí que lo pasé demasiado rápido. Entonces, Eric Evans empieza diciendo, la arquitectura tiene unas capas muy determinadas, ¿vale? Esa es la primera versión. Ahí lo que dice es, las capas dependen una de ellas, ¿vale? Entonces tenemos una presentation layer que depende de la application layer, domain layer, infrastructure layer. En la capa de dominio lo que tendremos son cosas que exclusivamente interesan a la gente del negocio, que hablan del negocio, ¿vale? Entonces, son cosas tipo, cuando se crea un pedido, se tiene que crear algo de logística, o cuando se crea un pedido, se tiene que generar el pago, ¿vale? Son cosas que son propiamente de negocio. En el sistema aplicativo podemos determinar más cosas que tienen que, servicios aplicativos que dependen de, de cosas que tienen que ver con la forma en que el usuario en la vista donde está, en la estructura, maneja esto. Una cosa en el nivel de dominio es el usuario se loguea, otra cosa es el usuario ha rellenado los campos para loguearse, ¿vale? Quizá uno estaría en la capa de dominio, otro en la capa propiamente aplicativa. ¿Eso qué significa? Como ya estamos hablando de campo, es lo que va a hacer que la capa aplicativa va a traducir cosas que vienen de la vista, del presentation layer, que son los inputs, va a traducirlo, por ejemplo, si le vienen dos campos, va a traducir esos dos campos a una petición, un service request, ¿vale? Que le permita interrogar a un servicio del dominio, ¿vale? Por lo cual, presentation layer presenta, materializa en vista pues quizá una entidad del dominio o algún formulario para crear una entidad del dominio. Esto va a la application layer que se va a encargar de recibiendo esos datos de la vida que le va a poner usuario, contraseña, va a coger esto y va a decir, vale, yo soy el único que tiene el conocimiento de los servicios del dominio para poder interrogar, por lo cual yo voy a traducir los inputs de la vista, que me está pasando la vista, los voy a traducir a a service request. En este caso, el sign in request. Entonces, vista le dice a la capa aplicativa, necesitamos login, aplicación dice, vale, son dos campos lo que necesito, lo traduzco a un sign up request, le llamo al sign up service con ese sign up request y me retorna un sign up response
que puede devolver a la vista, ¿vale? Y la vista es la que, el presentation layer es quien va a coger y materializar la respuesta tocando directamente la vista al usuario. ¿Queda claro? ¿No? Vale. Simplemente pensad que imaginaos tres capas solo, ¿vale? Vamos a decir que tenemos nuestro HTML, ¿vale? Tenemos nuestro dominio y nuestra capa de infraestructura, ¿vale? En este caso, tendríamos un código que presentaría el input y en el código, que sería el presentation layer, ¿vale? Cuando se hace clic cuando se hace clic en el formulario, hace input.value, instancia un sign-up request, un sign-in request y llama a un servicio del dominio y le dice, toma, eso es para ti, devuélveme la respuesta. Con la respuesta ya el presentation layer cambiaría el formulario diciendo la respuesta. Aquí hay un paso intermedio, que es la capa intermedia que me acabo de saltar, que es la de application. Que application tiene una propia API donde yo le paso los campos que me dice que necesite, que son aplicativos, porque el dominio no sabe de campo input, campo checkbox de guardar el password o campo checkbox de pues quiero recibir newsletter. Esta aplicativa no sabe como tal, sino que lo sabe es la vista, cómo se materializa y cómo se nombra. Esos nombres de campos son los que la vista va a, de alguna forma, convertir a la application layer y la application layer es quien va a instanciar el sign-in request. ¿Vale? Es decir, que podríamos trabajar con tres capas en vez de una, pero tenemos una intermedia, que es la encargada de lógica de aplicación, que de alguna forma sabe, es la que llama el presentation layer, que puede ser una aplicación, puede ser iOS, puede ser una vista en HTML, a convertirlo en los requests determinados. Claro, si en dominio determinamos que quizá no hay request, no hay instancias de objetos de request y simplemente pasamos datos brutos, pues igual veréis dominios donde nos saltamos esta capa, ¿vale? Y la capa de presentación es a la vez la capa aplicativa. Puedes tener servicios de aplicación también, claro. Sí, sí, internamente. Lo que lo diferencia, lo que lo diferencia es que en la capa aplicativa puedes tener conceptos que eh, puedes tener una abstracción de inputs de application layer, ¿vale? Digamos que la capa aplicativa puede definir, necesito para crear el request estos campos, ¿no? Pero luego lo traduce a algo que es más de dominio. No contiene lógica de negocio, contiene lógica para hacer peticiones a negocio, que es distinto, ¿vale? No habrá ningún mecanismo de negocio, pero puede haber algún mecanismo que tenga que ver con si se ha rellenado este campo o este otro, pues hago un tipo de petición u otra. ¿Me explico? Y el dominio, todo lo que habla el dominio son toda la lógica de negocio, ahí están las entidades, no están en la application layer, el application layer tampoco recibe entidades, ¿vale? Instancias de las entidades, y sobre todo, lo más importante, si eso más o menos tiene que ver con, em, el dominio, aquí por ejemplo, presentation layers podría ser simplemente la librería React, lo contaríamos con el presentation layer, y tenemos la capa de infraestructura. La capa de infraestructura es todo lo que coge y de una interfaz definida de cualquier repositorio, cualquier factory, hace implementaciones propias. Es decir, tengo un repositorio que es el user repository, que es una interfaz al fin y al cabo, es una clase abstracta, por ejemplo, y yo lo que voy a hacer es crear un web service API user repository y dentro en los métodos si hay get user o get users voy a hacer la implementación para hacer la petición a API y devolver, sobre todo devolver datos, los datos que también define la interfaz, ¿vale? Que pueden ser instancias. Dentro mismo en la interfaz, o sea, perdón, en la implementación del repositorio podría usar servicios de mapping para convertir de quizá tengo un servicio que es quizá interno, pero ya interno que va a coger los datos brutos de la API y convertirlos en entidades, por ejemplo, ¿vale? O sea, puede tener cosas subsidiarias. Lo único que importa es que
creo diferentes implementaciones de los repositorios que lo están en mi capa de infraestructura, luego veremos cómo se plasma en el sistema de archivos, y esto es lo que cuando instancio mi dominio le digo, este dominio se instancia y usa este repositorio de usuarios y le determino las implementaciones, ¿vale? Pero en el dominio no hay ninguna mención, eso es la capa de infraestructura, en el dominio no hay ninguna mención de ningún tipo, de ninguna plataforma. Entonces, a raíz de esto, digamos que era una forma vertical de determinar las capas, se apareció cosas que son bueno, Clean Architecture o Onion Architecture, que lo que hace énfasis en la inyección de dependencia como tal y el acceso a las diferentes capas. Entonces, como os resumí antes, eh, el core de todo es ese círculo que veis aquí, que es el dominio. En el dominio lo que se representa simplemente son las entidades, definición de entidades y los value objects, ¿vale? Tienes ahí pixelado. A estas entidades, o sea, para instanciar entidades, absolutamente nadie más puede acceder que la siguiente capa, ¿vale? Que son los repositorios. Los repositorios son los únicos que pueden, a partir de datos brutos, crear, instanciar entidades, ¿vale? Y value objects. Por lo cual, yo desde ningún otro lado podría hacer un new de una entidad, ¿vale? Esos datos son los datos que necesita el negocio, los use case, para ejecutar reglas de negocio sobre las entidades. Y solamente las reglas de negocio solamente la ejecutan los servicios y los servicios son los únicos que pueden acceder a los repositorios, que son los que permiten obtener entidades. Y luego, alrededor de los servicios, tenemos puntos de acceso, que son las interfaces, para poder implementar las interfaces de repositorios o servicios. Bueno, repositorios, más bien. Servicios en general no se aplica. Bueno, también se puede aplicar en servicios, perdón. Entonces, veámoslo al revés. Yo empiezo a hacer una nueva aplicación desde un dominio que ya existe, ¿vale? Pues primero tengo unas interfaces, que es la primera capa, que es la mía, donde puedo realizar implementaciones específicas de cada una de las interfaces, ¿vale? De repositorios, etc. Luego, desde ahí, lo que se utilizan directamente, es decir, esto es una capa, pero no es que llame directamente a los servicios, sino que puede implementar cosas de las interfaces que hay en las diferentes capas. Es lo único que hay transversal, ¿vale? Para mí, lo que realmente es el dominio, aparte de la infraestructura que yo soy implementaciones que hago, a la hora de usar el dominio, solamente voy a acceder desde mi aplicación, solamente tengo acceso a la capa de servicios. En los servicios, son cosas donde le paso una petición en bruto o puede ser una instancia de un request, lo hemos visto, y también me devuelve una respuesta en primitivo, ¿sí? Es el único punto de acceso que tengo desde fuera, por lo cual el aislamiento del dominio se hace el nivel de la capa de servicios. Obviamente, cuando le pido a un servicio que me borre un usuario, él lo que va a hacer es proceso esa petición, yo conozco el dominio, cojo un repositorio, el repositorio de usuarios, ejecuto la regla, que puede ser, cojo el repositorio de usuarios, busco las cuentas del usuario con el repositorio de cuentas, borro el usuario, las cuentas de usuario, y luego te devuelvo la respuesta de se ha ido todo ok. Cuando yo accedo a los repositorios para decirle dame usuario, bórrame usuario, etc, etc, internamente los repositorios dicen, bueno, yo soy el único que tiene acceso a las entidades en sí, a los usuarios, pues yo como implementación instancio el usuario o lo que sea y voy borrando, creando lo que sea, ¿vale? Es decir, infraestructuras son implementaciones usando las interfaces, pero no es lógica como tal, simplemente son implementaciones para adaptar a nuestra plataforma y luego el dominio, lo que queda intacto la API que queda intacta en todas las aplicaciones que usan ese dominio es la capa de servicios, donde tenéis los use case para hacer peticiones y os da la respuesta, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo podría coger un dominio de un proyecto y hacer una implementación para iOS, no voy a tocar nada si ya las implementaciones, por ejemplo, API, están ya desarrolladas, solamente voy a mirar la API de servicios y usar la API de servicios, pero no voy a conocer realmente, no voy a hacer nada en mi código que esté tocando a repositorios o a entidades del dominio. En el caso en el que, por ejemplo, para el repositorio
de configuración, por ejemplo. Podemos determinar así. Es específico en mi plataforma que se grabe de otra forma de la que se graba en otras instancias del dominio. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una clase que va a extender el config repository, voy a hacer mi implementación y cuando instancio el dominio le digo, en este dominio todo como lo tenías, pero el repository de config, ahí, y coges el memory config repository, ¿vale? Y entonces tendré el dominio con el comportamiento. La API que estoy usando a nivel dominio es la misma que para todo el resto de aplicaciones que están usando ese dominio, pero simplemente he hecho una variación, pero sometiéndome al control del propio dominio porque implementé la interfaz y tengo que implementar el comportamiento del config repository, ¿sí? Que básicamente lo que definirá es em, crear, modificar, guardar. Si yo consigo que eso se haga bien en la memoria del iPhone, por ejemplo, pues ya está. Con que cumpla con el comportamiento, ya estamos. Recordar el principio de Liskov, que es que el comportamiento no se trata solo de extender una clase, sino que el comportamiento cumpla con lo esperado, ¿vale? Si cumplo con lo esperado, ya puedo seguir y tengo un dominio que hace todo igual que hace en la parte de Java, por ejemplo, pero en mi caso está grabando la memoria en vez de en el servidor o en la sesión en Java, en el móvil se va a grabar en la memoria de iPhone, ¿vale? Pero todo lo demás funciona igual porque ya estaba usando Internet para obtener los usuarios desde la API y en mi aplicación de iPhone también quiero que lo haga así, pero el config lo voy a hacer de otra manera. ¿Queda un poco claro? Vale. Hexagonal Architecture, entonces, como os resumía, esto es, digamos que lo que está diciendo es más o menos lo que decimos con el Onion, ¿vale? Que es una manera muy clara de entender cómo se accede a las capas con simplemente la capa interior contigua primera, ¿vale? Salvo las interfaces. Hexagon dice, bueno, sí, pero nosotros vamos a un poco abstraer un poco lo que son esas interfaces en puertos, ¿vale? Los puertos son como aspectos aspectos de la propia aplicación, ¿vale? Por ejemplo, podemos definir un puerto que son los controladores, la persistencia, ¿vale? Decimos, aquí están el puerto de persistencia, están todas las clases, todas las interfaces que sabemos que son de tratamiento de datos, ¿vale? Simplemente es esto, es definir los puertos así. También se llama este tipo de arquitectura hexagonal, se llama hexagonal, son 6 lados, pero es que no son 6 lados. O sea, pueden ser 1000 lados, pero por decir algo, se llama hexagonal porque vamos a escoger 6 y queda bien, ¿vale? Pero no es que hayan 6 aspectos que definir en los dominios, ¿vale? Lo único que tienes que entender es que los lados es un conjunto de puertos que tiene una cohesión determinada, porque hablan de lo mismo, por ejemplo, ¿vale? Un puerto podría ser React, por ejemplo, la capa de vista, un puerto podría ser la persistencia de modelo, o sea que se define más o menos así. Y pero lo que importa de todo esto es el concepto de port adapter. Las interfaces que publica el dominio, ¿vale? Para justamente mantener su control sobre el uso del dominio, se llamarían puertos. Y cada vez que usáis un puerto, extendéis una interfaz y creáis una implementación propia del user repository, ¿vale? Pues creo API user repository, extend user repository del dominio. Cada vez que hacéis esto, no hacéis más que hacer un adapter. Es decir, adaptar la forma de obtener datos de vuestra implementación a una API concreta, que es la del user repository. No hacéis más que hacer un adapter. Entonces, por eso se llama de Port Adapter Architecture, que es lo mismo que Hexagonal Architecture. Si vamos un poquito más en la forma en la que aquí utilizamos y cómo explicamos las cosas, en nuestros proyectos, esto sería una vista de cómo, una forma de funcionar que está muy inspirada en Onion y Port Adapter, ¿vale? Y explicando simplemente, tenemos, fijaros que os va a sonar mucho, tenemos un modelo central al que solo se puede acceder mediante repositorios. Luego, a los repositorios lo pueden hacer los use case, que son los servicios, pero como es todo lo que va afuera, lo materializamos en forma de use case, ¿vale? Que tiene un método execute. Cada use case es una clase, no hacemos use case que tienen varios servicios. Igual dentro de esta capa los use case hacen uso de servicios y mappers y cosas específicas de tratamiento, ¿vale? Y luego tenemos la capa de infraestructura que lo que hace es, si el dominio publica un puerto, ¿vale?
Fijaros que, por ejemplo, aquí el dominio tiene una interfaz que es User Repository Interface. Nosotros aquí hacemos dos adapters. Hacemos el Cookie User Repository, que puede obtener usuarios desde la cookie, y el HTTP User Repository, que lo puede obtener desde la API, ¿vale? Entonces, fijaros que es capas con acceso simplemente de fuera hacia adentro, a modelos solo accedo a repositorios solo accedo desde use case, ¿vale? O de servicios, y simplemente hay unas cosas transversales, unos puertos que salen, ¿vale? Y fijaros que al final se entiende así, ¿no? El ordenador es una caja negra y tenéis pues algunos puertos de acceso que os definen cómo es el puerto, porque por ejemplo, jodido estuve cuando me dieron el nuevo MacBook y el puerto había cambiado. ¿Qué he tenido que hacer? He tenido que pedir un adapter para poder tener acceso, hacer que mi USB pues funcione con el Mac. Pues ahí es lo mismo. Publica unos puertos, todo es cerrado, opaco, y publica unos puertos para que yo pueda extender, crear cosas. Luego cuando se instancia el dominio es donde le decimos, en este caso, esta instancia del dominio tiene el Cookie User Repository, no tiene el HTTP Repository. ¿Sí? Vale. Luego se habla, ahí se puede ir mucho más en detalle, es toda una filosofía, pero se habla de Event Driven Architecture. Toca un poco el tema de eventos que os he dicho. Abstraemos a saco, o sea, dividimos a saco los diferentes aspectos del dominio o en subdominios y hacemos que comuniquen entre ellos mediante eventos del dominio con capas secundarias e intermediarias de datos que tienen los dominios almacenados, ¿no? No comunican directamente, sino que hay algo intermediario, yo publico mis eventos aquí, yo escucho los eventos desde aquí y así es como va, pero no hay comunicación directa. Vale, entonces, tenemos las implementaciones, que lo que van a hacer es extendiendo las interfaces que se publican, ¿vale? Tenemos servicios de aplicaciones que son los únicos que pueden traducir desde cosas de la vista, conceptos como campos de un formulario concretos, puede traducirlo a un request de un servicio de dominio, y luego el dominio es el único que mediante repositorios va accediendo a aggregates, entities y value objects para hacer las cosas y devolver una respuesta. ¿Sí? Vale. Los servicios. Justamente cuando se hablaba de las capas de infraestructura, presentation y tal, es donde cuesta un poco entender qué va a aplicación y qué no, porque son conceptos distintos, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito los diferentes tipos de servicios que hay, es decir, los servicios, qué tipo de servicios hay por capa. Entonces, los servicios son las operaciones que se realizan. Si son propiamente de negocio, van al domain layer, ¿vale? Y si son más, tienen que ver con la aplicación, con la forma de interactuar con el usuario, ¿vale? Pues serán de la application service. Entonces, el dominio es el que contiene conceptos con los que están definidos, los servicios de dominio con los que están definidos cuando hacemos nuestro modelo y las interacciones entre ellos. Esos use cases son los que en el dominio estamos plasmando y es lo único que importa y lo único que debería estar en los servicios del dominio, ¿vale? Toda esa lógica no depende de una app específica, es decir, que no depende de una forma específica de ejecutar esas operaciones, ¿vale? Sino que los servicios, lo que entra y lo que sale, son cosas que están mencionadas en el dominio, pero que no hay mención alguna de si un campo, si el otro, si mediante checkbox, si una lista, lo que sea. Aquí tenemos el mismo ejemplo que os enseñé de dominio, ¿vale? Entonces, em, los application service, es lo que les decía, repetimos, es todo lo que a partir de cosas que tienen que ver con la vista, que se entiende en la presentation layer, ¿vale? Se tienen que convertir a cosas que son exclusivamente propias del dominio, ¿vale? Entonces, em, la capa aplicativa es la que por ejemplo, se puede encargar de cosas específicas de la capa de presentación,
convertirlo a cosas que tengan que ver con el dominio, como por ejemplo los requests de servicios, ¿vale? Aquí vemos que la capa aplicativa recibe un request de sign action, ta, 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 la capa aplicativa va a traducir, va a hacer la petición a un servicio y va a traducir esto, por ejemplo, comunicarse con en este caso, la capa de presentación para plasmar estos cambios, ¿vale? Va a tomar la decisión de mostrar, en este caso, un template u otro, ¿vale? Que eso es un tema específico de aplicación. Sí, el de validaciones. Esto, por ejemplo, en el dominio no va a decir un email, pero no va a decir un valid email. ¿Entiendes? Entonces podría ser, puedes encontrarte diferentes implementaciones, pero ese tendría a estar más del lado aplicativo, porque igual en el lado aplicativo lo que chequeas no es, es por ejemplo, si ha escogido en una lista de elementos que tenía que escoger, o mínimo dos, pues que ha escogido al menos dos, pero eso lo deberías procesar de una manera específica para la aplicación en la que estás. ¿Entiendes? Ahora, si son cosas como, por ejemplo, los inbound de negocio, un inbound de negocio te va a decir, un pedido no puede pagarse si no hay líneas de pedido. Eso sería propio de dominio, por ejemplo. Y es una lógica distinta. Eso es una cosa que te dirá la gente de diseño, perdón, de business. ¿Sí? Yo no trabajo mucho con capa aplicativa, entonces, bueno, aquí no trabajamos con la capa aplicativa, entonces es difícil distinguir, pero al final es, si mediante una decisión del dominio vamos a manejar la presentación de una forma u otra, esto es propio aplicativo. En el dominio no vas a decir, si no se loguea, muestra el error. O sea, es, el usuario se loguea, ¿vale? Error, éxito, pero no vas a decir si cuando hay error muestra una capa, se va a otra página, eso será aplicativo. El que cuando hay un error de servicio del logueo se vaya a otra página o va a ser de servicio. Ahora, podría ser que fíjate que una cosa es que no se loguee y otra cosa es que en la aplicación hay una lógica que también sea un servicio como de aplicación de si el usuario se loguea, em, no se puede loguear, entonces proponle el olvido mi password. Eso podría ser propiamente aplicativo porque dependiendo de la aplicación funcionaría de manera distinta, ¿vale? Porque simplemente los flow para una misma acción de dominio, un mismo caso de uso, los flows en las aplicaciones se distinguen. No son siempre los mismos pasos. Esta lógica, por ejemplo, si tienes un formulario reducido en iOS y tienes un formulario de 4 pasos en HTML, donde vas a mostrarlo de forma distinta, vas a validar el primer paso y el segundo paso, todo eso es lógica aplicativa. Que se rellenen todos los campos, que tal, todo eso es lógica aplicativa. Pero realmente al niño lo que interesa es que le llegue el pedido con determinados datos y ya está. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Es decir, en la forma de, en la forma de transmitir la voluntad de la ejecución del caso de uso por parte del usuario que puede distinguirse según aplicación es la lógica aplicativa. ¿Sí? Por eso un controlador puede ser un controlador que maneje una forma de login sencillo y luego otra, una forma más complicada. Un controlador que maneje la creación de alerta rápida y otro la creación de alerta completa con más campos, por ejemplo. ¿Vale? Lo típico se hace que crea un usuario y luego cuando se acaba de logar el usuario solo había pedido email y dice, ahora dame tu nombre y tu apellido antes de poder ver la página. ¿Vale? Am, Y la infraestructura es, eso lo hemos visto y revisto, son todo lo que tiene que ver con implementar para hacer lo que toca em, lo que toca según la plataforma, ¿vale? Es decir, si hay un servicio de alertas, por ejemplo, el envío de email estará en la capa de infraestructura, que no estará en la capa de negocio, ¿vale? La capa de negocio, el problema lo que dirá es, el usuario puede definir una alerta y que le llegue una vez al día el conjunto de ofertas, pero el que esto llegue por SMS o por email lo definiremos, estará en la capa de infraestructura. Sí,
Como que tienes que añadir la capa de aplicación. Sería posible, pero depende si la lógica es distinta en el sentido, o sea, si tú vas a mostrar una vista en forma HTML o una vista en forma de controles de iOS, lo que cambia es tu presentation layer si son los mismos campos. ¿Me entiendes? Si el cambio al flow debería ser aplicativo, pero es otro controlador. Es decir, es otra lógica, ¿sabes? O sea, si yo hago que en la web mobile de ForJobs rellenar los datos de usuarios en los mismos campos y sea un formulario plano, ¿vale? Esto será diferentes presentation layer llamando que manejado por el mismo layer aplicativo. Pero si hago que en uno lo puedo hacer en un formulario y en otro, yo qué sé, se vaya a relleno una parte y lo relleno en 3 pasos, igual hay otra forma de comunicarlas, yo qué sé, pues ahí sería quizá otra capa aplicativa porque el flow es distinto y pertenece a la aplicación. Claro, pero sí, el tema es que nosotros, pero no tenemos de manera distinta, sino que tenemos la capa de infraestructura dentro del dominio, ¿sí? Pero podrías tener el dominio, en teoría, tendría todo lo que es de dominio y tú podrías utilizar el dominio como repo separado y ahí tú implementar tu capa aplicativa y tu capa de presentación, ¿sabes? Por lo cual el dominio se replicaría igual en todas partes, pero tú implementarías esto de forma distinta. Ahora, si tienes cosas en común en tu aplicación con la de web, pues igual instanciarías el dominio y simplemente cambiarías lo que he dicho antes, solamente el tema de el config que se grabe en memoria, ¿sabes? Pero entonces podrías heredar los controladores de web, ¿vale? Cambiarías la presentación y igual para un controlador harías que en vez de usar el controlador de login que ya usa, pues usar el tuyo. Al final, la capa aplicativa hace mucho de controlador, que es de comunicar la vista con los servicios de dominio. Es la capa intermedia. Ahora veis que en lo que os enseñé antes, aquí no hay mención aplicativa, ¿vale? De hecho, lo que habría aquí es un presentation layer que ya hace de capa aplicativa, ¿vale? Es decir, que digamos que ahora veremos React, pero la parte de renderizado de la vista sería una cosa sería la parte de presentación y la lógica del controlador sería nuestra capa aplicativa, ¿sí? Y lo tenemos todo en uno. Pero aquí no está distinguido así, pero es más una cuestión de distinguirlo en carpetas, también lo veremos. ¿Sí? Módulos. Entonces, hemos visto que teníamos un dominios. Hemos visto que esos dominios se podían dividir en subdominios, ¿vale? También habíamos visto, que hoy no lo hemos repasado, no sé por qué, como me lo salté, los context map, es decir, tener un mapa de qué tienen en común los dominios. ¿Os acordáis que habían entidades en común y se podía hacer el sistema kernel que era compartir o supplier consumer y tal? Pues aparte, dentro de un subdominio podemos crear lo que llamamos módulos, ¿vale? Que aquí oiréis, llamarán como conceptos. Contexto, no, aquí llamamos dominio a veces, ¿no? ¿Cómo llamamos las carpetas? Las carpetas de user, las que dividen el repo de dominio. ¿Qué has oído tú como palabra? ¿Contextos o modo? Vale. Pues los contextos es que manejamos aquí. Necesitamos un ubiquitous language también para el tema de la expresión del dominio en Shipstead, ¿vale? Pero los contextos son los módulos. Los módulos vamos a escoger un conjunto de elementos del dominio que tienen una cohesión específica, ¿vale? Una cohesión concreta, luego veremos los aspectos y vamos a ponerlos en carpetas, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito en cómo reparto todo esto en carpetas. Entonces, la cohesión puede ser comunicacional o funcional, ¿vale? Es decir, la comunicación funcional es cuando estamos trabajando sobre un conjunto bueno, un aspecto funcional en concreto común, ¿vale? Em, y luego, o me confundo. Vale, no, está bien.
Y la comunicación, porque el naming no es muy tal. Y la otra es cuando trabajamos, por ejemplo, sobre el mismo tipo de datos, sobre un conjunto reducido de entidades, por ejemplo, los users, los pedidos, pues podemos también dividirlo, eh, ponerlo en un módulo separado donde esté todo más o menos lo que hace aquí. Luego, estos módulos tienen una forma de comunicarse. Bueno, aquí tenéis ejemplos. Por ejemplo, aquí es catálogo, ¿vale? Donde vamos a tener una serie de un módulo catálogo donde va a ser, fijaros que si en ese el subdominio, pues aquí podrían ser módulos de un solo dominio, si fuera un dominio pequeño, los pedidos, los pagos y los módulos, cuando están definidos, están en carpetas separadas, pueden estar en repos separados, tienen también una interfaz, es decir, aquí publican unos repositorios que yo puedo usar quizás en otro módulo, pero en este caso no tengo que entrar quizás específicamente a no poder usar el repositorio de catálogo y pasar por un servicio, sino que podría acceder podría acceder directamente a los repositorios, pero no es recomendable. Es decir, la historia es, si para los payments no debería tocar directamente elementos de la capa de modelo de catálogo, por ejemplo, pero sí que puedo escuchar eventos del catálogo. Es decir, o eventos de orders. Cuando en orders se genera un pedido, pues en payments yo ejecutaré un caso de pago de pedido. ¿Vale? Lo que os decía, los módulos son subdominios, es decir, son features, pueden ser o bien un conjunto que trabaja sobre un set de datos o un feature del dominio. Lo que vimos aquí es más el aspecto feature, ¿vale? Y es diferente del bounded context donde puede haber varios features. Simplemente es una manera de dividir las cosas. Los módulos no tienen ninguna funcionalidad, ninguna historia muy particular, simplemente es una manera de decir que a la hora de materializar nuestro dominio podemos dividirlo en carpetas, o bien porque trabajan sobre los mismos datos, o bien porque sea un feature en concreto, ¿vale? O sea, podría tener, aquí sí tengo catálogo, inventory y orders que están divididos por funcionalidad, lo que vimos antes que se llama communication cohesion, que es simplemente trabajo sobre mis datos, podría tener aquí user, por ejemplo, y trabajar sobre set de datos en particular. En este caso está dividido por feature. Vale, entonces, dentro de cada módulo también podemos, igual que dividimos el dominio, dividimos las capas en carpetas, que es application, domain y tal, también podemos reproducir dentro de cada módulo como si fuera un subdominio, aunque esté en el mismo sitio, en las diferentes capas, ¿vale? Aquí estoy cogiéndose el modelo original de Eric Evans de los layers verticales, ¿vale? Los 4 layers. Y dentro podemos reproducir, pues poner los modelos y poner, por ejemplo, en el modelo suele poner todo lo que tiene que ver con el modelo, que sea su repositorio y también sus eventos. Fijar que los eventos son cosas que tienen el verbo en pasado. Sujeto, verbo en pasado. Ahí. Aquí veis más división con un modelo más complejo, donde además de tener, si aquí tenía todo el modelo en forma, a un nivel, también puedo hacerlo por entidad, todo lo relacionado con la entidad del modelo, que serán sus eventos, repositorio y tal, ¿vale? Es una forma de hacerlo también. Simplemente de hecho, esta forma de carpetas sigue el Layer Architecture de Eric Evans, pero no es que él diga que se tienen que dividir las cosas de esta forma, simplemente os enseño un poquito de manera de poner el código, de ordenarlo para que sepáis un poco qué opciones tenéis, es decir, que puede ir de más a menos. Esto y esto, sí. Billing, billing, facturación. Y aquí también, y aquí esos también serían módulos, ¿sí? Es un solo módulo. Lo único que, las ya, pero lo único que os dice es dentro de módulo, o sea, en un dominio tenemos las capas,
dentro de módulo podemos tener las mismas capas reproducidas, ¿vale? E incluso si tenemos capas que crecen, ¿vale? Por ejemplo, el modelo que crece, podemos también dividir el modelo y agruparlo, sabiendo que con un modelo van sus eventos y su repositorio, en esta forma de plantear las carpetas, ¿vale? Al final es cuestión de escoger una forma y luego todo el mundo lo sabe y todo el mundo sabe dónde encontrar las cosas. Lo que importa es una forma para que todo el mundo cuando entre en un proyecto sepa dónde encontrar las cosas. Y luego lo que se dice en la capa, si aquí tenemos la capa aplicativa y la capa de dominio, en la capa de infraestructura lo que vamos a hacer es, como la capa de infraestructura extienden cosas que son el dominio, vamos a reproducir la estructura de carpeta, el scaffolding, vamos a reproducirlo en la capa de infraestructura. Es decir, tendremos la capa de infraestructura, podemos hacer los módulos también y también implementar eh, lo que estoy implementando del modelo del dominio, ¿vale? Y seguir las carpetas igual. Fijaros que aquí, si voy a extender cosas de build, las implementaciones de build, tengo en URM, en InMemory y en Redis, pues puedo o no crear una carpeta para cada implementación. Pues dejarlo en row y poner las tres ahí. ¿Sí? Depende cómo funcione con vosotros. Eso es más de lo mismo. Eso es una aplicación layer. Eso sería el flow de crear un pedido. Y ya está en cuanto a DDD.